Venido a preguntar por qué, en vez de cooperar de forma efectiva con las autoridades cubanas en el esclarecimiento de los incidentes que se alega habrían afectado la salud de diplomáticos estadounidenses y sus familiares en La Habana, el gobierno de los Estados Unidos ha decidido politizar estos hechos y usarlos como pretexto para retrotraer las relaciones bilaterales a la época de la confrontación. Es hora de que el gobierno de los Estados Unidos diga la verdad o presente evidencias. Se ha producido un retroceso significativo en las relaciones entre ambos gobiernos. Tuvo su primera manifestación en la directiva emitida por el presidente Donald Trump el pasado 16 de junio, cuando anunció la decisión de endurecer el bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba. Esto significaría un regreso a una política vieja, fracasada, propia de la Guerra Fría. Tan solo ayer, por 26ª vez, la comunidad internacional reclamó de manera prácticamente unánime a los Estados Unidos que levante el bloqueo a Cuba. Sabemos que esta es la opinión ampliamente mayoritaria de diversos sectores de la sociedad estadounidense y de los emigrados cubanos residentes aquí. El retroceso en las relaciones bilaterales se ha agravado a partir de las recientes decisiones del gobierno de Estados Unidos de reducir sustancialmente el personal de su embajada en La Habana y de expulsar de manera totalmente infundada a 17 funcionarios de la embajada cubana en esta ciudad con el pretexto de los alegados incidentes con sus diplomáticos. El gobierno estadounidense escaló en su reacción, emitió una advertencia a los viajeros para disuadirlos de visitar a Cuba, publicó un aviso sobre restricción de alojamiento en algunos hoteles e invitó a sus ciudadanos a informar cualquier síntoma similar a los reportados por los diplomáticos. Previamente, había suspendido los viajes de delegaciones oficiales a La Habana. Estas decisiones han repercutido negativamente en el funcionamiento de la Embajada de Cuba en Washington, en particular de la Oficina Económico-Comercial, que fue totalmente desmantelada, y del consulado, que tiene una situación muy precaria de personal. ¿Cuál podría ser el objetivo detrás de esta decisión que ha dejado sin interlocutor al sector empresarial norteamericano y ha causado serias afectaciones en los servicios consulares a los cubanos residentes en Estados Unidos que desean visitar a sus familiares en Cuba y también a los ciudadanos estadounidenses interesados en viajar a nuestro país? ¿Con qué propósito se suspendió el otorgamiento de visas en el consulado estadounidense en La Habana, paralizando los trámites de los ciudadanos cubanos que desean emigrar o visitar Estados Unidos y transfiriéndolos a terceros países, lo que los hace extremadamente costosos y prácticamente inviables? Las medidas han tenido también un impacto negativo en la cooperación en temas de interés mutuo, en los intercambios y en los viajes entre los dos países, los vínculos familiares y las relaciones migratorias. Se ha suspendido, por ejemplo, un encuentro técnico sobre agricultura, se ha dilatado el desarrollo de acciones de cooperación en materia de salud, precisamente, se han cancelado eventos culturales, deportivos, estudiantiles y los viajes de decenas de grupos de visitantes estadounidenses. Estos pasos han sido acompañados de reiterados pronunciamientos irrespetuosos y ofensivos hacia Cuba del presidente estadounidense que retoman la retórica hostil de los momentos de mayor confrontación.
El presidente Trump y altos funcionarios de su gobierno han llegado a afirmar que sus diplomáticos en La Habana han sido objeto de ataques y han responsabilizado directamente al gobierno cubano cuando no han podido presentar la más mínima evidencia al respecto. Las medidas adoptadas contra Cuba son injustificadas y políticamente motivadas. No se basan en evidencias ni en resultados investigativos. El gobierno cubano no tiene responsabilidad alguna en los incidentes que se alega han afectado a los diplomáticos estadounidenses. Desde que las autoridades cubanas fueron informadas de estos hechos, en febrero de este año, iniciaron una investigación exhaustiva y prioritaria e insistieron en la importancia de contar con la cooperación efectiva de las agencias especializadas de los Estados Unidos. Se creó inmediatamente un comité investigador multidisciplinario, se convocó a numerosos expertos y a la comunidad científica cubana, se realizaron estudios del espacio radioeléctrico, estudios epidemiológicos, se adoptaron medidas de protección adicional a las residencias de diplomáticos estadounidenses, se tomaron medidas específicas en relación con la protección en los locales que visitan, se realizaron peritajes técnicamente muy rigurosos a los lugares donde supuestamente ocurrieron incidentes y se realizaron entrevistas a decenas de vecinos y cubanos residentes en la zona. Valoramos positivamente los 4 intercambios sostenidos con representantes del FBI, a los que se han brindado todas las facilidades para investigar en el terreno, incluyendo la autorización para tomar muestras, importar equipamiento especializado y acceder a instalaciones de nuestro país. Este es un hecho. Esta cooperación, esta autorización para visitar a nuestro país es un hecho sin precedentes en la relación bilateral. The cooperation received from the United States in this case has been very limited, and this arouses many questions, particularly based on the positive experience that we have had in areas related to security, such as the combat of drug trafficking, terrorism, money laundering, and cyber crimes. The incidents were reported at a very late stage, most of them months or weeks after they allegedly occurred. Why? Why was the information supplied by the U.S. insufficient and untimely notified? This is a very sensitive issue, and the U.S. government take 4 months to send its specialized agencies to Cuba. What is the reason for that? Why were we given audio samples which were technically altered, manipulated, did not comply with international and U.S. standards, and are therefore of no value to the investigation? Besides, the analysis of such samples shows that they cannot cause any hidden damage or harmful effects to health. The Cuban experts have not been given access to the affected persons or to most of the affected locations. Why? The Cuban medical staff taking part in the investigation has not been allowed to exchange with the U.S. doctors who have evaluated the diplomats. Why is it so? Why has the medical information supplied to Cuba has been so general?
general. Lacking of objective data, such as the sequence, hay falta de objetividad en la fecha, los síntomas y una descripción detallada de estas características. Esto nos ha imposibilitado hacer un diagnóstico. No se sabe siquiera si estos diplomáticos llegaron a Cuba con algunos de estos padecimientos. Estos hechos. El gobierno de los Estados Unidos no debe politizar este asunto que puede llevar a una escalada y retroceder las relaciones bilaterales con consecuencias dañinas para ambos países y pueblos. Tiene toda la voluntad de continuar el diálogo respetuoso y una cooperación seria y objetiva con Estados Unidos y está comprometido a concluir la investigación para el esclarecimiento total de estos hechos. El gobierno de Estados Unidos debiera dejar de politizar este asunto, lo cual puede provocar una escalada y hacer retroceder más las relaciones bilaterales con consecuencias perjudiciales para ambos pueblos y países. Muchas gracias. Responderé preguntas. Ok, a continuación el ministro responderá a alguna de sus preguntas. Por favor, recordamos que es necesario que se identifiquen y que hagan uso de los micrófonos dispuestos en la sala. No hay audífono. Marta, Prensa Latina. Un audífono.
Buenas tardes, ministro. Marta Andrés, Prensa Latina. Prensa Latina. Teniendo en cuenta que Cuba ha reiterado en numerosas ocasiones la falta de colaboración que ha habido por parte de las autoridades norteamericanas a la hora de brindar la información necesaria para resolver o para esclarecer los incidentes reportados por los diplomáticos, que ha sido un tema que se estaba abordando con frecuencia, ¿ha habido alguna explicación por parte de las autoridades norteamericanas de a qué se debe esta negativa? ¿Ha habido, más allá de los pronunciamientos del Departamento de Estado, ha habido alguna explicación de por qué se están negando a entregar estas informaciones? ¿Y está planificado que haya nuevos viajes de las autoridades a Cuba a continuar estas investigaciones o a cooperar de algún modo con las autoridades cubanas en este sentido? Cuba tiene toda la disposición a continuar la cooperación en la investigación de este sensible asunto. También comparte la preocupación por las afecciones de salud que puedan tener diplomáticos estadounidenses o sus familiares, y si estuviera en su posibilidad aliviarlas, lo haría con mucho gusto. En efecto, los intercambios que se han producido han sido útiles, pero el gobierno de Estados Unidos no ha compartido evidencia, ni ha suministrado información suficiente, ni permitido intercambios entre los especialistas, todo lo cual sería indispensable para llegar a la verdad. Cuba desea llegar a la verdad, no tiene ningún problema con la verdad, y reitero que lo más importante es que asuntos sensibles relacionados con la salud de personas no se tomen como pretextos para aplicar medidas de naturaleza política orientadas a dañar los progresos alcanzados en las relaciones bilaterales. Sirena, ABC News. Thank you, Mr. Foreign Minister. I just want to be clear here. Are you accusing the U.S. of making up Usted these está attacks acusando a los Estados Unidos de inventar estos ataques con fines políticos, dicho que no han compartido ninguna prueba de estos ataques con ustedes. ¿Es posible que estos sean cometidos por una tercera parte socavando la soberanía de Cuba? Estoy diciendo que no ha ocurrido ningún ataque, que no ha ocurrido ningún acto deliberado, que no ha ocurrido ningún incidente específico. Si el gobierno de Estados Unidos opina lo contrario, lo invito a presentar evidencia. Pueden ustedes hacer estas mismas preguntas a sus voceros. Puede excluirse absolutamente la posibilidad de que nadie haya realizado actos deliberados contra el personal norteamericano acreditado en La Habana o sus familiares. Se explica por parte del gobierno norteamericano que algunos de sus funcionarios y familiares han sufrido afecciones de salud. Estamos en toda la disposición de investigarlas a fondo. Hasta este momento puedo afirmar concluyentemente que esas afecciones de salud no pueden deberse a un solo origen o a un solo hecho. No se ha corroborado cuándo ocurrieron, no ha sido posible conocer la secuencia de exámenes clínicos que haya llevado a diagnósticos, ni el gobierno de Estados Unidos ha compartido con Cuba los nombres de las personas que supuestamente han sido víctimas de estos hechos que afirmo que no han ocurrido. No ha compartido los nombres de sus diplomáticos o familiares con problemas de salud, ni siquiera ha suministrado información médica elemental sin menoscabo para la protección de la privacidad de los pacientes, interés que Cuba comparte totalmente. No afectar la privacidad de los pacientes, pero sí conocer la manera en que se realizaron los diagnósticos. Comprobado científicamente, pueden ustedes preguntar a voceros o a especialistas médicos en este país, que es imposible que una causa explique la diversidad de signos y síntomas médicos que han presentado dichos diplomáticos y familiares. Michelle Keleman. Michelle Kellerman with NPR. Me pregunto, los canadienses también han reportado incidentes similares
Le pregunto si nos pudiera decir cómo está manejando con ustedes el gobierno canadiense este asunto y si han tenido alguna reunión aquí en Washington y cuál es su relación con la administración de Trump. Sí, en efecto, la parte canadiense ha referido algunos casos de afecciones de salud. Está en marcha una cooperación productiva entre ambos gobiernos y entre las agencias especializadas en cuestión. Tenemos toda la disposición de continuarla. Habrán notado seguramente ustedes la radical, paradójica diferencia que existe entre las afirmaciones temerarias, infundadas y reflexivas sobre supuestos ataques o actos deliberados que realizan los voceros estadounidenses. En el caso del gobierno de Canadá, esto en modo alguno ha ocurrido de esta manera. La relación bilateral continúa siendo muy satisfactoria. Los canadienses continúan viajando masivamente a Cuba como turistas, disfrutando la libertad de visitar nuestra isla, en particular durante su crudo invierno. Y continuaremos toda la cooperación con las autoridades concernidas de ese país en relación con estos temas de salud. Carlos. Tracy Wilkinson, Los Angeles Times. Tracy Wilkinson de Los Angeles Times. Contactos con el gobierno de Trump mientras ha estado aquí. Otra pregunta es que cuando usted habló de la falta de cooperación de Estados Unidos, ¿qué pasó con las 4 reuniones que usted mencionó con la FBI? ¿Tampoco hubo gran intercambio allá? Sí, bueno, hace aproximadamente un mes visité al secretario de Estado Tillerson con la voluntad de mantener un diálogo fluido sobre los temas bilaterales en general y de trabajar de conjunto en la cooperación para llegar a toda la verdad mediante la investigación en marcha. En esta ocasión no ha habido contactos con el gobierno de los Estados Unidos, pero sí estoy cumpliendo la amplia agenda que comenté al inicio. Sí, su segunda pregunta. Con la FBI tampoco hubo. Sí, bueno, he informado que el FBI ha realizado 4 periodos de investigación en nuestro país. No hablo de meras reuniones. Y hasta ahora no ha presentado ninguna conclusión, ninguna hipótesis, ni dice disponer de ninguna evidencia sobre que haya podido ocurrir algún ataque o algún acto deliberado o haya encontrado algún incidente específico. Habría que preguntarse si toda la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos, si las investigaciones realizadas en el terreno, si la investigación canadiense y cubana no han permitido hallar absolutamente ningún dato que indique que se han producido actos deliberados, porque el Departamento de Estado o incluso algunos tweets de la Casa Blanca insisten en calificarlos como ataques acústicos. Es una pregunta que habría que hacer a la parte estadounidense. Carlos. Sí, ministro, Carlos Franganillo de Televisión Española. Le quería preguntar, además de por esta crisis, viendo las medidas políticas que ha tomado la administración estadounidense en los últimos meses, ¿tiene usted la percepción de que la administración Trump quiere poner fin y por completo al proceso de acercamiento iniciado por la administración Obama? Sí, yo no he hablado de crisis, no he usado esa palabra. Lo he descrito como un serio retroceso en la relación bilateral. Es notorio y público que el 16 de junio el presidente Trump, en un evento destinado a satisfacer intereses de sectores extremistas de derecha y de un pequeño, cada vez más aislado y envejecido grupo de origen cubano, planteó la decisión de endurecer significativamente el bloqueo y de incrementar la prohibición a los ciudadanos estadounidenses de ejercer la libertad de viajar a Cuba, ya disminuida por la existencia de licencias
para viajeros que son discriminatorias y que restringen derechos y libertades civiles. Hemos escuchado otros planteamientos del presidente Trump y de otros cargos y voceros del gobierno de los Estados Unidos de carácter abiertamente injerencista, mendaz, invocando diversos pretextos, pero evidentemente con el objetivo de hacer retroceder la relación bilateral y dañar los progresos alcanzados. Tiene uno que también preguntarse qué objetivo puede plantearse para impedir que los cubanos visiten a los Estados Unidos o incluso que dentro de los acuerdos migratorios establecidos emigren a los Estados Unidos. ¿Cuál puede ser el propósito de privar a las contrapartes de negocios estadounidenses en el caso del desmantelamiento de la oficina económico-comercial de nuestra embajada en Washington, cuando es notorio que en general en la sociedad estadounidense más de 2/3 de las personas apoyan la normalización entre ambos países, al igual que entre los cubanos que viven en este país? Lucía. Gracias. Lucía Leal, de la agencia EFE. Quería volver un poco sobre la pregunta que hacía la periodista sobre si usted cree que el gobierno de Trump ha inventado o al menos ha utilizado todos estos sucesos para orquestar una campaña que permita paralizar un poco el acercamiento. Y si puede precisar con quién se ha reunido en el Congreso. Gracias. Sí, puedo afirmar rotundamente que quien afirma que han habido ataques, actos deliberados o incidentes específicos como causa de estos daños de salud, miente deliberadamente. He dicho y confirmo que se están utilizando estos daños de salud como pretexto de naturaleza política, con objetivos políticos, para eliminar los progresos alcanzados y dañar la relación bilateral. He tenido una muy provechosa reunión con más de una docena de senadores y congresistas en las que hemos tratado numerosos temas de la relación bilateral. Francesca de Telesur, muy buenas tardes, ministro. Primero quería preguntarle si nos podría comunicar cuál es esa mínima evidencia o esa mínima información que el gobierno le ha dado respecto a estos supuestos ataques acústicos. Y segundo, usted habló que ha habido una investigación dentro de Cuba para poder expresar que no existe ningún indicio. ¿Quiénes han formado parte de esa investigación? Bueno, el gobierno de los Estados Unidos ni sus agencias especializadas han presentado ni un átomo de evidencia. No han expuesto hipótesis ni pistas y mucho menos resultados conclusivos. Comenté que ha habido una investigación cubana exhaustiva indicada por el máximo nivel del gobierno cubano, de total y absoluta prioridad, de carácter multidisciplinario, con la participación del talento científico reconocido que existe en nuestro país, que ha desarrollado acciones de investigación profundas, abarcadoras, multifacéticas, que permiten afirmar rotundamente que no ha ocurrido ningún ataque de ninguna naturaleza, ningún acto deliberado de ninguna naturaleza, ningún incidente específico de ninguna naturaleza que pueda presentarse como causa de los problemas de salud formulados. Reitero nuestra disposición a trabajar con la parte estadounidense para tratar de llegar a toda la verdad, para tratar de llegar en la medida de nuestras posibilidades a los mejores
diagnósticos y a una explicación de las diferentes razones que pueden haber ocasionado daños de salud. En la población cubana, en la población estadounidense, hay una proporción de personas que tienen afecciones de distinto tipo y que tienen signos y síntomas clínicos similares. Hay causas diversas, de lo que se trata es de encontrar las distintas causas y de proveer la mejor atención a los diplomáticos y sus familiares afectados, en lo cual, si estuviera en manos de Cuba hacer algo para ayudarles, lo haría con muchísimo gusto. Ministro, una última pregunta. Una última pregunta. Karen. Thank you. Karen DeYoung. Gracias, Karen DeYoung del Washington Post. Usted dijo que si los Estados Unidos continúan politizando este asunto, que llevaría a una escalada. ¿Nos puede decir usted a qué se refiere? ¿Qué tipo de escalada usted prevé que pueda tener lugar si continúa esta situación? Hasta ahora se han producido retrocesos considerables. El gobierno de los Estados Unidos ha anunciado un cambio de política para endurecer el bloqueo contra Cuba, que más de 2/3 de los electores estadounidenses consideran obsoleto, que ha alejado a los Estados Unidos de los objetivos que proclamó, que ha provocado daños humanitarios en el pueblo cubano, que es una violación de los derechos humanos de las cubanas y los cubanos, que es una pieza anclada en la Guerra Fría, que ha traído un grave aislamiento en la América Latina y el Caribe y en general en el mundo, como se demostró ayer en el voto de las Naciones Unidas a dicha política. He dicho también que es totalmente infundado, irreflexivo y políticamente motivado haber decidido prácticamente desmantelar ambas embajadas, la embajada de los Estados Unidos en La Habana y la embajada de Cuba en Washington. Considero también que haber eliminado el otorgamiento de visados de viajeros y de inmigrantes a los cubanos residentes en Cuba en La Habana hace costosos e inviables la mayor parte de los viajes, y que esto daña los intereses legítimos de las personas. He preguntado también qué objetivo puede tener quitar a los hombres de negocios de los Estados Unidos las contrapartes para impulsar las relaciones con Cuba, ya seriamente restringidas por la presencia del bloqueo. Evidentemente, de continuar el gobierno de los Estados Unidos adoptando medidas contra Cuba, se dañarán en mayor medida los intereses nacionales de ambos países, los intereses de ambos pueblos, las personas a ambos lados del estrecho de la Florida. No veo justificación alguna para que diferencias entre gobiernos conduzcan a dañar a las personas. Incluso la existencia de diferencias sería una excelente razón para mantener e incrementar el diálogo bilateral y la cooperación mutua, que es la manera civilizada de atenderlas. Obviamente, la adopción de medidas adicionales de reforzamiento del bloqueo causarán daños humanitarios y obviamente daños también a la economía cubana. Habría que preguntarse las consecuencias de afectar y restringir aún más los viajes de los norteamericanos a Cuba, que como se sabe suelen alojarse en el creciente sector de alojamiento privado en nuestro país. De manera que deploro que se estén tomando decisiones políticamente motivadas con estos pretextos u otros, y anticipo que de continuar en ese curso las relaciones bilaterales sufrirán mayor daño y las consecuencias las pagarán las personas que viven en ambos países, lo cual en absoluto es nuestro deseo.
Reitero la voluntad del gobierno de Cuba de continuar el diálogo y la cooperación sobre bases de absoluto respeto e igualdad soberana, aún dentro de las diferencias entre ambos gobiernos. Les agradezco mucho a todas y todos su presencia. Continuaré mi programa mañana y ya regresaré rápidamente a La Habana. Muchas gracias. Concluye así esta conferencia. Escuchábamos al ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, desde Washington. El canciller cubano se refirió a las infundadas acusaciones de parte del gobierno de Estados Unidos sobre supuestos